Biblia en Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. El tema de esta tarde se llama la importancia de nuestro pasado y nuestro presente. Capítulo 5 de Marcos, versículos 19 y 20. ¿Entiende? Ok, dice así. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias, Señor, por la alabanza, por darnos el privilegio, Padre, de llegar este día para tratar de alabarte y glorificarte como tú te mereces, Señor. Ahora, Padre, vamos a entrar en lo que es tu palabra, Señor. Padre, bendícenos, enséñanos, corrígenos, redacúyenos, lo que tengas que hacer con tu palabra a todos los que estamos aquí, Padre. Yo, Señor, yo no paso de ser más que como un asna de Balaam, Señor, que si tú no abres mi boca, Padre, yo no tengo la capacidad de enseñar o predicar tu palabra. Sé tú guiándonos por tu Espíritu, que tu Espíritu lleve la palabra y que tu Espíritu la grabe en nuestros corazones para ser mejores cada día, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendícenos ahora con tu palabra. Amén. Puede tomar asiento. Esta historia es muy conocida. Mateo dice que eran dos gadarenos. Marcos dice que es uno. Depende de la visión de cada evangelista o de cada discípulo. Pero Marcos tiene en la historia, a pesar de que habla de uno solo, es un poco más extenso o da más detalles. La historia habla de un hombre. Para comenzar, un día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos el mar. Iban a una región que se llamaba Gadara, que estaba dentro de un distrito que se llamaba Decápolis. Tenían estos lugares eran unas ciudades paganas, estaban llenas de ídolos. Pero sin embargo Jesús lo que hace, algo que hace Jesús comúnmente en la Biblia, es que Él no pide opiniones. Eso nos enseña una cosa, Él sabe lo que hace. ¿Se imagina a Jesús preguntándole, como muchas veces en la iglesia, hermanito, ¿qué le parece? ¿Vamos a evangelizar o no vamos a evangelizar? ¿Salimos hoy o no salimos hoy? No, Jesús decía, vamos, y era porque vamos. Él no le andaba preguntando a los discípulos si querían ir. Vemos una cosa. En hebreo, a Jesús no se le llama Señor, se le llama Adón. La palabra Adón quiere decir amo. En otras palabras, Él es el amo, nosotros somos los esclavos. Por eso Él no pide permiso. Una, dos. Cruzaron el mar y ya sabe usted todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Y llegaron a la tierra de Gadara. Dice que cuando bajaron, les dice que les salió un hombre, no precisamente delante de ellos, pero llegó a verlos, un hombre que vivía en las criptas, en los panteones. Lo llamamos nosotros cementerios. Pero este hombre tenía unas cualidades desgraciadamente malas, que el hombre estaba poseído. El hombre dice que le ponían grilletes y los rompía. Algunas personas que tal vez no tienen la experiencia de batallar con demonios o personas endemoniadas, nunca han podido ver ciertas cosas que se manifiestan cuando esas personas, se manifiesta un demonio en ellas. Tienen una fuerza superior. Hay veces que 3, 4 hombres no los pueden dominar, así sean mujeres. Y no importa el tamaño de la persona. Creo que hasta más chiquitos son más peleoneros. ¿Me entiendes? Entonces, por eso se entiende que él rompía los grilletes. Quiere decir que ya lo había tratado quieto. Dice que se golpeaba con piedras. Incluso los demonios habían tratado de matarlo muchas veces porque lo hacían golpearse. Para entrar en para que puedan entender bien, le quiero decir que hay 3 tipos de manifestaciones demoníacas. Una
Este hombre estaba endemoniado, poseído. Cuando una persona es poseída o endemoniado completamente, no tiene uso de razón. Es una persona que no puede dominar su mente. La otra es una persona atormentada, como Saúl. Venía el demonio, lo atacaba, lo atormentaba y se volvía a ir, pero él estaba en dominio de su mente. Incluso cuando una persona es atormentada, puede el demonio estar hablando por él, pero él siempre está consciente que no es él el que está hablando. Y están los otros demonios que solamente andan atacando, llegan, pegan y se van. Pero es casi por lo regular no están dentro de uno. Pero este hombre estaba 100% endemoniado. Entonces el hombre los ve y se les queda viendo. Y algo hacen los demonios que están dentro de él. Vienen y se acercan delante de Jesús, porque Él es el amo. Viene y se le acerca y le dice, y comienzan la plática ellos con Jesús, no Jesús con ellos. Y les dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces Jesús ya les empieza a preguntar, ¿cómo te llamas? Lo primero que dicen, somos legión, porque somos muchos. Una legión romana de soldados contaba de 3,000 a 6,000 miembros. Entonces, si el demonio dice que tenía una legión o 2 legiones, pongamos una legión, está hablando de mínimo 3,000 demonios dentro. Muchas veces la gente dice que eso no es posible. Una cosa es lo físico, otra cosa es lo espiritual. Eso hay que entenderlo correctamente. Suponiendo que fueran 3,000, o pongamos un número cerrado de 5,000. Jesús habla con él y le dice, ¿cómo te llamas? Dice, somos legiones porque estamos dentro de él, somos muchos. Dice, ¿pero a qué has venido? Mire, una cosa interesante. Los discípulos cuando iban en la barca con Jesús no sabían a dónde iban. Iban siguiendo al maestro, sencillo. Iban siguiendo al maestro, pero no sabían lo que iba a pasar. Pero Jesús sí sabía. Entonces los demonios le preguntan, ¿qué has venido acá a hacer? Ellos lógicamente conocían la respuesta, pero los discípulos no. Entonces, ellos, antes de salir, Jesús les vuelve a decir y les hace una pregunta. ¿Qué están haciendo ahí adentro? Por alguna razón, los espíritus entran en las personas. Entran por películas. Hay cristianos que les gusta mucho ver películas de espanto o de horror, sin darse cuenta que últimamente las películas de unos 20 años para acá, probablemente 30 años para acá, llevan muchas maldiciones y muchos conjuros satánicos. Hay personas que no son fuertes aquí, y esas personas empiezan a tener sueños, empiezan a tener muchos problemas por haber visto una película. La Biblia dice, Jesús dijo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dígame usted, ¿esas películas las hace un cristiano? No. ¿Las hace una iglesia? No. ¿Las hace un predicador famoso? No. Entonces, ¿qué hace un cristiano viendo ese tipo de películas? ¿Cierto? Simple lógica. ¿Usted cree que Dios no nos dio lógica? Si está una hoguera, un metal al rojo vivo, la lógica, ¿qué le dice? ¿Que le ponga la mano o que se retire? Simple lógica. Es cosa de pensarlo, de analizarlo, hermano. Eso no se necesita ser sabio para eso. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hace una persona viendo ese tipo de cosas? Hay otras personas que dicen que leen el horóscopo, cristianos. ¿Qué tiene que ver el horóscopo que decirme a mí? ¿Quieren saber su futuro? Se lo voy a decir fácil y sencillo. Si está con Jesús, se va de cabeza al infierno. Si está con Jesús, se va de pie al cielo. ¿Qué más futuro quieres saber? Así de sencillo, hermano. Entonces, este hombre, por la condición que él tenía, hay que entender una cosa. Primero, no era del pueblo de Israel. Todos esos pueblos eran idólatras. Todos esos pueblos adoraban demonios, porque cada demonio está detrás de cada ídolo. Entonces la situación que él tenía, tal vez empezó desde niño, solo que al ser ya grande, vino, ¿cómo se dice?, a recalar todo y a explotar todo a una edad adulta. Pero vean lo hermoso, los demonios hacen que el hombre llegue delante de Jesús y le hacen la pregunta, ¿a qué vienes con nosotros?
Entonces Jesús, no lo dice la Biblia, pero probablemente Jesús dijo, a liberarlo, tal vez le dijo. Entonces ve un hato de cerdos y los demonios dicen, déjanos ir a los cerdos que están allá. ¿De cómo nos vas a sacar? Déjanos ir allá a esos cerdos. Hay demonios que solamente trabajan dentro de un cuerpo, pero hay otros que solamente son los que están llevando el chisme. Mira, ellos están haciendo esto, ellos están diciendo esto. Por una razón, el diablo no es omnisciente, ni omnisapiente, ni omnipresente. La palabra omnipresente quiere decir que él no puede estar a la misma vez en varios lugares. Y eso se los voy a explicar el miércoles, viendo ¿cómo se dice? Una virtud que tiene Dios al ser omnipresente, pero no ahorita. Entonces el diablo necesita que le vayan a reportar, mira, a Félix está haciendo esto, a Magdalena está haciendo esto, Faustino está haciendo esto. Él necesita que le lleve, ese tipo de espíritus te están volando en los aires, ese es su trabajo. Pero hay otros que necesitan un cuerpo. Cuando estos demonios le dicen, nos vas a sacar, déjanos ir a los cerdos, ese tipo de demonios necesitan un cuerpo para poder manifestarse. Entonces Jesús les dice, ok, vayan a los cuerpos. Entonces dice la Biblia que fueron, se metieron, y una vez que entraron, o tal vez por una orden espiritual o un mandamiento espiritual, hizo que los cerdos fueran y se perecieran. Cayeron al mar y se ahogaron. Ok, eran 300 cerdos. Si en un hombre había más de 3,000 demonios, quiere decir que bien se podían repartir los demonios. Ok, el punto viene aquí, que dice que cuando ese hombre quedó libre, se sentó con ellos, probablemente comió con ellos, y dice, y lo vistieron. Entonces, cuando los que pasaban los cerdos, vieron lo que había sucedido, fueron a la ciudad a decir lo que había pasado. Entonces vinieron y vieron al hombre en su juicio, sentado y platicando y hablando normalmente. Que nos enseña que los demonios son capaces de trastornar todo. Entonces ellos se miran, pero ellos hicieron esto, le dijeron a Jesús, no, vete. Vete, porque si solo a uno liberaste, perdimos 300 cuerpos. Liberas a todos, nos vamos a quedar sin cuerpos. Eso te enseña una cosa y nos enseña una cosa bien fácil. Hay hombres que no quieren la salvación. Hay hombres que no quieren la libertad. Prefieren revolcarse en sus cerdos. La Biblia dice que el hombre es como el cerdo, que Dios lo trae, lo baña, lo limpia, lo adorna, lo perfuma, pero ve un charco y otra vez se mete. Jesús lo dijo clarito, no le des tus perlas a los cerdos. Porque si estás, conviértete, sálvate y esto, dice, se pueden enojar y vuelven a envolverse contra ustedes. ¿Me entienden? Bien. Entonces dije, no, vete, dice, porque aquí nos vas a dejar sin cerdos y como dijo aquel, ya no vamos a pecar a gusto. Entonces, Jesús, fíjese, Jesús no se impone. Jesús agarró a sus discípulos y se dio la vuelta y vámonos. Pero se le acerca el hombre y dice, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no, vete a tu casa, a los tuyos, vete a tu casa, a tus familiares, vete a tu ciudad y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Entienden? Entonces Jesús agarra a sus discípulos y regresa para Galilea. Eso nos enseña otra cosa. Hay predicadores, hay personas que quieren evangelizar y quieren ver multitudes. En esta ocasión no había 15,000, no había 4,000, no había 5,000, no había 10,000. Había una sola persona que recibió la salvación. Lo que a mí me enseña Jesús es que un alma, con que un alma me escuche, es suficiente. Mi límite es 1. Si son 2, qué bueno. Si son 3, mucho mejor. Y si son 100, amén. Pero mi límite es 1. Hay predicadores que se frustran si no ven una iglesia llena. Hay predicadores, hermanos, que porque ven 3, 4, se desaniman. Los que hacen eso, ¿sabe qué? Van por la ofrenda. La Biblia nos dice que el gadareno le dio ofrenda. Entonces quiere decir que el trabajo es primero hacerlo para él. Si yo llego a necesitar algo, él me lo va a dar para hacer el trabajo. Así de sencillo. Por eso usted puede ver muchos predicadores
en la iglesia, bien trajeados. Yo no tengo problema con el traje. Pero creo que tratan de impresionar a la gente para que entre el traje sea más caro, quiere decir que Dios lo usa más. Sencillo. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? No dijo Jesús, ¿qué salió a ver al desierto? Un hombre de vestiduras caras. Dice, ahí están los hipócritas ahí en las calles diciendo, ay Señor, yo no soy como esos pecadores. ¿Me entiende? Él andaba vestido de piel de camello. Y vea cómo Dios lo usa. Y Jesús dijo, ningún hombre que ha nacido de mujer es más grande que Juan. Así de sencillo, hermano. Sí. Bien, entonces volviendo otra vez al punto. Y le voy a contar algo, si usted lo quiere creer, hermano, bien. Si no lo quiere creer, igual bien. Yo sé lo que a mí Dios me dijo. En Marcos capítulo 9, versículo 38, venían los discípulos, me parece que era Juan y Jacobo, y le dicen a Jesús, Señor, ahorita que andábamos predicando por allá, dice, vimos uno, dice, que andaba predicando y echando demonios. Dice, y le dijimos, no lo hagas, dice, se lo prohibimos, dice, ¿por qué no anda con nosotros? Entonces Jesús le dijo, no se lo prohíban, dice, porque nadie puede hablar de nosotros sin ser de nosotros. En otras palabras, si anda sacando demonios y si anda predicando, entonces quiere decir que nos predica a nosotros. El hecho de que no ande con nosotros no quiere decir que no sea de nosotros. Entonces yo hace que era como unos 22 años que yo lo leí, yo me puse necio con el Señor. Yo quiero saber quién es ese hombre. Yo quiero saber quién es ese hombre. Yo le oré, le ayuné. Y terco, yo no, Señor. Yo oraba y todo. Y al final, Señor, acuérdate que yo quiero saber quién es ese hombre. Como a los 4 o 5 meses, hermano, él me contesta voz audible dentro de mi oído, no para afuera. Y me dice, ok, dice, te voy a decir quién es. Dice, ese es el Gadareno. Ese hombre que no da el nombre en la Biblia es el Gadareno. Dice, porque nadie puede hacer lo que Dios no ha hecho con él primero. Es lo que yo siempre les he dicho, uno que fue borracho entiende a que es borracho. Uno que fue drogadicto entiende a que fue drogadicto. Uno que fue abusado sexualmente entiende a que ha sido homosexual o es homosexual o fue abusado sexualmente. Esa es la importancia del pasado. Muchas veces nosotros los cristianos, yo he escuchado cristianos que dicen, es que yo no quiero recordar mi pasado, porque sufrí mucho. Entonces, ¿con qué vas a hablar a la gente? Por alguna razón te pasó. No fue cosa que Dios permitió, o Dios hubiera dicho, hágale esto, porque después lo voy a usar. No. Es que no hubo quien te cuidara. A veces nuestros padres son ignorantes, y al igual que nosotros éramos, y no supieron cuidarnos de niños. Pero eso no quiere decir que lo que nosotros sufrimos de niños o nuestro pasado, no, Dios no lo va a usar para traer más almas. A veces nosotros le echamos la culpa a Dios, Señor, ¿por qué sufrí esto? ¿Por qué me pasó esto? Si hubiera sido de Dios, para él hubiera sido más fácil matarte y llevarte con él. Pero por alguna razón nos dejó. Amén, amén. Por alguna razón nos dejó, hermano. Sí, amén. Yo tenía 6 años, 7 años. Ya había sido abusado sexualmente. Me golpeaban, me insultaban y me lastimaban mucho. Y una vez iba yo caminando en la calle y perdí 5 pesos que mi mamá me había dado para comprar tortillas. Cuando le dije a mi mamá, madre, le digo, perdí el dinero. Yo vi la cara de dolor de mi mamá, hijo, dice, era lo único que teníamos. Yo me sentí tan culpable. Yo lo primero que pensé, me van a matar a golpes. Pero mi mamá no lo hizo. Mi mamá como que empezó a llorar y se dio la vuelta y se fue a refugiar o se escondió de mí. Entonces yo salí caminando en la calle y en ese entonces empezaba ese corito, yo tengo un amigo que me ama. Iba yo caminando como triste, con mi cabeza agachada, cuando empezó ese canto, yo tengo un amigo, yo lo empecé a cantar. Y cuando dice que me ama, con tierno amor, yo levanté mi cara y miré al cielo. Yo vi las nubes y le digo, tú mi amigo, ¿por qué? Le digo, mira cómo he sufrido yo desde que me acuerdo, le digo. Y todavía pierdo el dinero y no me lo dejas encontrar, le digo. Tú no eres mi amigo, le digo. Todo lo que yo he vivido, todo el rencor que yo sentí en ese momento, la desesperación, coraje, ahí salió. Después de ahí, yo me volví muy orgulloso y vino una cosa, vino otra. Bueno, ese no es el punto. El punto es, hermano, que hayamos pasado lo que hayamos pasado,
al final, cuando aceptamos a Jesús, lo que tú sufriste, Dios lo va a usar para ayudar a otros. Dice el libro de Isaías, y entonces dice, restaurarás puertas y te llamarán restaurador de pórticos. Por esa razón, una persona que es cristiana y que llora al recordar su pasado es que no ha sido completamente libre, no ha perdonado completamente libre. Yo puedo hablar de abuso sexual, puedo hablar de lo que me hicieron, lo que me dijeron, cómo me insultaron, cómo me golpearon, y no me duele, porque ya Dios se lo llevó. Yo ya no lo tengo. Yo ya odié muchos años, ya no odio, ya no me duele. Es más, yo quisiera ver a las personas que me lastimaron para abrazarlos y hablarles de Jesús. Pero para eso tenemos que decirle al Señor, llévate, esto no es mío, ya no lo quiero. Esa es la importancia del pasado. Hay muchos que se aferran a su pasado. Yo soy así porque me hicieron esto. Yo soy así porque él me hizo esto. Entonces no viven en paz. Es lo que decían los hermanos y lo que dijo Félix en su última prédica. La paz de Dios sobreabunda, se sobrepasa todo. Cuando de veras tenemos la paz de Dios, hermano, nada de eso nos duele ni nos lastima. No podemos, el pasado, yo una vez platicando con Diana, le dije, Diana, hay cosas que yo quisiera olvidar de mi cabeza. Hay muchos errores, muchos pecados que cometí, palabras que diga, yo quisiera borrarlos, pero entre más lo quieres borrar, más te lo recuerda. ¿Por qué? Porque tu mismo espíritu te está diciendo, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Amén. Acuérdate de dónde te quitó. Así como tú sufriste, hay otros que están sufriendo. Ve y ayúdalos. Ve y ayúdalos. Si ya Dios, así como le dijo Jesús al ganadero, si ya Dios te libertó, ya Dios te sanó, ve y platica cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Es lo que debe hacer todo predicador, hermano. No vale decir, es que yo no tengo el talento, Dios no te está pidiendo que seas un maestro en homilética, Dios no te está pidiendo que seas un maestro hablando, no. Simplemente comparte tu ministerio, comparte tu palabra, tu testimonio, y Dios sabrá lo que va a hacer. Haz tu parte tú y Dios hará la suya. Así de sencillo. Hay muchas iglesias que te dicen, tienes que pasar tanto tiempo para poder predicar. ¿Quién dijo eso? 10 minutos habló Jesús con la samaritana y la mandó a predicar. Este hombre, ¿cuánto le costó a Jesús decir, déjenlo, salgan de él? 1 hora estaban platicando y lo mandó a predicar. Eso es pensamiento de hombre. Esa es ley de hombre. Si yo tengo un hombre que puede compartir su testimonio, hermano, aviéntate, échalo. Alguien lo va a entender, alguien lo va a escuchar, alguien va a ser libre por eso. Porque va a decir esa persona, si él fue libre, yo también lo puedo hacer. Yo no entiendo por qué hay que estar atando a los hermanos, pues si no fuera, como si fueran pitbull. No, hermano, hay que hablar, que hable, comparte. De eso se trata, eso es la iglesia. Y eso se refiere al pasado. Hay otro trabajo también. Una cosa es el pasado, el testimonio del pasado, otra cosa es el presente. Muchas veces cuando nos predican nos dicen, no, es que ven a Jesús y todo va a ser diferente. Acepta al Señor y todo va a cambiar. Te voy a demostrar con la Biblia que no. Vaya conmigo al libro de Oseas. Por si no lo sabes, Oseas está en los profetas menores del Antiguo Testamento. La palabra Oseas se dice o quiere decir salvación de Yahweh. Y por si no lo sabe, Josué no se llamaba Josué. Josué se llamaba Oseas. Solo que Moisés le empezó a llamar Josué, por eso ahora lo conocemos como Josué. Oseas capítulo 1, versículo 2, ¿lo tienen? Amén. Oseas capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. La Reina Valera dice fornicaria, la Kadosh dice ramera, prostituta. Y dice, e hijos de fornicación. Corrido diría, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. La Kadosh en hebreo diría, ve, tómate una mujer prostituta o ramera, dice, y ten hijos con esta ramera.
Porque así como lo dice la Reina Valera, es como que la mujer ya tenía los hijos. Dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual, dice, concibió y diólos un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, que quiere decir Dios cosechará. Dice, porque de aquí en poco, dice, yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En ese entonces, Oseas fue levantado como profeta para el pueblo de Israel, el reino del norte, no Judá. En ese entonces ya estaba dividido, el reino del norte de Israel y el reino del sur, Judá. Ahora vaya conmigo también ahí mismo a Oseas, capítulo 1, versículo 6. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lulu-ama, que quiere decir no compadecida. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ahí mismo en Oseas 1, 8 y 9 dice, después de haber destetado a Lulu-ama, dice, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lulu-ami, que significa no es mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Cuando somos siervos del Señor, tenemos que entender una cosa. No es que hayamos dejado de sufrir o que ya no vamos a sufrir. Jesús lo dijo claro. Cada quien que me sigue tome su cruz y sígame. Quiere decir que no va a haber cosas, no todo es cansar y chiflar. Él me dijo, coser, cantar y chiflar y comer pinole. No, se va a sufrir. Jesús mismo dijo que íbamos a tener persecución, íbamos a tener problemas. Por eso, iglesia que predica que vinieron a los pies de Jesús todo se acaba eso, es mentiroso, mentira del diablo. Ahora, aquí nos enseña algo. Fíjense un profeta que a pesar de que le llaman un profeta menor, no es porque era chiquito o menos importante. Se le llama profetas menores porque ellos eran profetas para regiones o para un solo reino o para una sola ciudad, como fue Jonás, como fue Nahum, como fue Abdías. Un profeta mayor es el que se le llama Isaías, Jeremías, Ezequiel, que eran profetas a naciones, a toda la nación de Israel, a los filisteos, a Siria, Irán, hasta Egipto. Por eso son profetas mayores, porque su palabra era para naciones. Estos eran profetas regionales, pero igual de importantes. Ahora, aquí Jehová lo que está haciendo, le manda hacer dos cosas. Primero dice, cásate con una ramera. Dice, y ten hijos con la ramera. No como lo dice la Reina Valera. Y todavía le da el nombre y hija de quién era. Nosotros no lo entendemos así, pero si usted lee Crónicas, lee Génesis, va a entender que ellos tienen todo registrado de quién desciende de quién. Los judíos lo tienen. Entonces, imagínense que le dice el nombre, Gomer, hija de fulano. Tal vez hay otros Gomer, usando la lógica. Pero le dice hija de quién era. En mi modo de pensar yo pienso, sin hablar mal de esta mujer, que probablemente era la peor prostituta que había en esa ciudad. Entonces le dice Dios, ve, cásate con Gomer y ten hijos con la prostituta. Ahora vea los nombres que le dan. Al primer hijo le pone Jezreel. En hebreo, Yisrael. Significa Jehová cosechará. Entonces tiene la segunda, que es una niña de Lo-Ami, dice no compadecida. Por el nombre que le pone y el significado y la palabra que Dios le da para ponerle ese nombre, probablemente no eran hijos de Oseas. ¿Se da cuenta? No compadecida, y el otro Lo-Ami, no es mi pueblo. Fíjense las características de la mujer: adúltera, fornicaria y ramera. Sin embargo, usted no lee en el capítulo 1 y el capítulo 2 y capítulo 3 que él le dice, ¿y por qué yo? ¿Se da cuenta? Cuando Dios dice, quiero que le vayan a hablar a fulano, ¿qué piensa?
vaya el pastor, es su trabajo. Que vaya el evangelismo, es su trabajo. Y si no hay nadie, nomás estás tú, ¿a quién crees que le está diciendo? Aquí el profeta, fíjese, él fue y lo hizo. Y no nada más era de casarse. La tomó por esposa, la llevó a su casa, la trató como su esposa. Y a sus hijos, a pesar del nombre, que si no eran de él, los últimos dos, los trató como sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos maduros en el Evangelio, sabemos que lo que Dios nos pide no es por castigo, es para enseñarle algo a alguien. Pero, como tantos años nos han metido en la cabeza que uno no debe sufrir, que ya todo es bonito con Jesús, todo es puras florecitas, pajaritos, trinos y todo, entonces nadie quiere sufrir. Ahora, en el capítulo 2, en la segunda cita, en el capítulo 2, le dice otra vez Dios a Oseas, ve y agarra a otra mujer, adúltera. La historia dice que la mujer estaba casada, pero el marido no era adúltero, la adúltera era ella. Y le dice Dios, ve, dice la historia en hebreo, que fue, y esta mujer, ya como el marido ya no la quería, adúltera que era, la tenía vendiéndola como esclava. Entonces viene Oseas y le dice el Señor, ve y cómprala. Pagó 15 monedas de oro, de plata, perdón, y la trae. Y dice la historia en hebreo, llévala a tu casa y trátala como tu esposa. ¿Sabe lo que haría un hombre en este momento? O en estos tiempos. Va y la compra y la tiene como de sirvienta. ¿Sí o no? Y todo el día le cantaría, acuérdate, ¿de dónde te saqué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? Mire, yo le voy a decir una cosa. Cada quien sabe cómo anduvo antes de casarse. No todos éramos santos. El problema de los hombres es que ellos quieren ser el primero en todo. Pero ellos sí quieren ser el primero, pero ellos no quieren ser el primero. ¿Ve el juego de machismo que hay? Y yo conozco hombres, porque yo he tenido a muchos amigos, que siempre están pensando lo mismo. Y siempre están pensando lo mismo. Un día me dijeron, ¿y tú qué piensas? Y digo, yo, mi mujer es mi mujer desde que yo me casé para acá. Para atrás no me importa. ¿Para qué usted se va a estar pensando que si allá, que si acá? No es feliz. ¿Se imagina usted a Oseas? La primera mujer, prostituta. La segunda, adúltera. Yo me imagino que si hubiera sido un hombre de una iglesia ahorita en la actualidad, hubiera dicho como Judas, ¿seré yo? ¿Por qué yo, Señor? Pero Dios tenía algo, hermano. No lo castigó. Y fíjese lo que dice Oseas, capítulo 3, versículo 1 al 3. Ahí mismo. Dice, Oseas 3, 1 al 3. Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama, fíjese, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, con el amor de Jehová. Dice, para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y amasan tortas de pasas. Dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, escuche bien lo que dice, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Eso dice la Reina Valera. Pero la Kadosha añade esto, y yo no vendré a ti tampoco para tener sexo contigo. Ahora entiende por qué Dios lo mandó a comprar a esa mujer. No para que fuera su mujer íntimamente. La rescató, le dijo, no peques más, mantente limpia, porque ni yo me voy a sobrepasar contigo. Aunque él tenía todo el derecho porque la había comprado por 15 monedas de oro, 15 ciclos de plata. Ahora bien, podemos decir, es que Dios algo se le salía al profeta y por eso lo estaba castigando. No, no lo estaba castigando. Ya vimos lo que es el testimonio en el pasado, ahora vamos a ver lo que es el presente. Por una razón Dios le hizo esto al profeta. Porque al momento de que el profeta sintiera y viera y escuchara el nombre de los hijos que tuvo con la primera, y luego escuchara
cuando pasamos problemas graves, que aunque somos cristianos los tenemos que sufrir, es que cuando abres tu boca, tú puedes decir, primero pasas la prueba, pero después Dios te da la bendición y te quita todo eso. Sí se puede. Por eso dice el apóstol que Jesús fue tentado en todo para podernos entender cuando nosotros estamos en la prueba. Jesús ya lo hizo, ahora nos toca a nosotros. A nosotros. No es que Dios te está castigando, no es que Dios te está probando, es que Dios te está poniendo el sazón dentro de ti, en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, para que cuando tú abras la boca puedas decir, Dios rectifica y Dios cumple su palabra y te sana de donde estás. Yo sé una cosa, yo lo que hago en la diálisis a cuando puedo, Dios me sanó de la diabetes. ¿Por qué? Porque yo ya lo comprobé, yo ya lo viví 20 años con diabetes, haber perdido varias partes de mi cuerpo. Yo sé que Dios me sanó y yo por eso le digo, si tú aceptaras a Jesús y vivieras para Él, Dios te puede sanar de la diabetes. Bien, puedes estar contento, yo estoy contento. Me dicen a mí, ¿estás triste que me falta un pie? No estoy triste, estoy contento. ¿Estás contento porque te falta un ojo a la visión de un ojo? Estoy contento, porque aún lo que tengo ahorita no lo he perdido y lo puedo usar. Por eso también el presente es importante. No importa tanto el futuro, porque si yo cuido mi pasado, lo comparto y vivo el presente y lo vivo para Él, el futuro está asegurado. ¿Sí o no? Yo algún día anhelo estar de pie delante de Dios con mis dos pies. No lo voy, tal vez no lo vea aquí en la tierra, pero lo voy a ver allá. Es nomás cuestión de tiempo, nada más. Voy a poder verlo con mis dos ojos. No importa que no esté acá, pero allá sí, hermano. Eso es lo que se ha enseñado en muchas iglesias grandes. El reino ahora y aquí. No quieren esperar al cielo. Capítulo 11 de Hebreos, cuando habla de la fe, de la mitad para adelante, dice, pero muchos de ellos no les dio lo prometido en la tierra, porque Él pensó que era mejor que cuando lleguen allá, darles todo allá. Pero todos quieren aquí, hermano. A mí, ¿de qué me sirve traer el carro más caro si no lo puedo manejar? ¿No se dan cuenta que hay muchos que compran carro y no saben ni para qué son los botones? Hace tiempo yo vi a una persona que compró un carro nuevo, ahora ya no ocupa la llave. Él andaba necio que buscaba dónde se metía la llave y le era nomás es un botón de... ¿Me entiende? Muchos compran teléfono nuevo y no saben ni usarlo. Nomás que todo lo quieren aquí, todo lo quieren aquí. Ahora, siguiendo con el libro de Oseas, ahora va a entender por qué Dios le hizo pasar todo eso. Y no necesita buscarlo. Todo lo que Él hizo pasar era para sazonar la palabra que iba a salir por la boca de Oseas. Capítulo 4 habla del reclamo de Dios a su pueblo. Capítulo 5, la apostasía de Israel. Capítulo 5 y 6, falta de sinceridad del arrepentimiento de Israel, o sea, hipocresía. Capítulo 7, iniquidad y rebelión de Israel. Capítulo 8, reprensión de la idolatría de Israel. Capítulo 9 y 10, castigo de la persistente infidelidad de Israel. Capítulo 11, Dios se compadece de su pueblo, obstinado, terco, necio. Capítulo 12, dice Efraín, o en este caso Israel, reprendido por su falsedad y oposición o opresión. Capítulo 13, destrucción total de Israel o Efraín predicha. Pero el capítulo 14 dice, habla, súplica a Israel para que vuelva a probar. Por esa razón, los 3 primeros capítulos de Oseas, Dios trata con el profeta. No para castigarlo, no porque hizo algo mal el profeta, era para sazonar su palabra. Una mujer, de donde sea, podrá usar los mejores alimentos, los mejores productos, pero si no tiene sazón, hágate cuenta que estamos comiendo bagazos, ¿sí o no? Sí. Bien. O sea, lo importante no es lo mejor que compres. Lo importante es el sazón que le pone. ¿Sí me entiendes? Yo fíjense que luego mi mamá me dice, solo hay chile con huevo. ¿Está bien? Porque yo sé que eso es su sazón. A mí me gusta. A mí me podrán traer un salmón, un bistec y todo. Pero si no tiene el sazón de mi mamá, no me va a gustar. Así de sencillo, ¿sí o no?
¿Entiendes? Ahora entiende por qué es importante pasar las pruebas. Yo en este caminar, hermanos, yo he notado algo muy interesante. Jesús camina de 3 maneras con nosotros, o al menos conmigo, pero piénselo usted. Cuando voy pasando la prueba, Jesús va delante de mí y me va diciendo, ahí hay una piedra, dale vuelta por acá, aquí le vas a brincar, ¿cierto? Cuando estoy en enfermedad o estoy en la prueba, Él camina a mi lado, porque donde yo siento que ya no puedo, Él me levanta, me da la mano y si es necesario me carga. Pero cuando hay que pelear o batallar con los demonios, Jesús está atrás y dice, órale, éntrale. No, pero es que me va a golpear. Pues sí, pero a mí ya me golpearon, no te toca a ti. Dale a esto y dale lo otro. Por eso a veces, cuando uno hace liberación, sale uno golpeado. Pero Él está atrás de nosotros. Y los demonios no nos ven a nosotros. Los demonios ven al que está detrás de nosotros. Así como lo hizo Gadareno. Ahora, bien sencillo, hermanos. Uno de los principales predicadores, aparte de Jesús, a los que yo admiro mucho, es el apóstol Pablo. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4. Quiero enseñarles algo. Ya hablamos de lo que es el testimonio, la vida pasada, lo que hayamos sufrido, lo que hayamos tenido. Ya vemos lo que es el presente. Nadie mejor que el apóstol Pablo para usar las dos cosas. 2 de Corintios, capítulo 4, ¿lo tiene? Amén. Vaya conmigo al versículo 7. Estas son las palabras de un cristiano maduro, un cristiano templado, que sabe dominar su carácter. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, nuestras vidas. ¿De qué sirve un cristiano chillón? Ay, yo no sé qué hacer, ¿no ves? Es que no he leído esta parte. Yo puedo tener tribulación, puedo tener persecución, puedo estar derribado, pero aún derribado mientras Jesús esté conmigo, yo sigo siendo de Jesús. No toda la vida es lo bonito. Ojalá y así fuera, pero Dios no es así. Usted cree, la Biblia, usted lee los 4 evangelios. Jesús se cansó, Jesús tuvo hambre, Jesús llegó a buscar comida en una higuera y no encontró, y la maldijo y se secó. Pero no fue porque en realidad no supiera que no era tiempo de higos, era para darles una palabra a sus discípulos, pero tuvo hambre. Jesús lloró, Jesús tuvo muchas emociones como nosotros, pero Él dijo, mi Padre es Dios, yo descanso en Él. También dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, mi Padre me las dio. Entonces un cristiano, ¿qué es lo que tiene que decir? Exactamente lo mismo. Dijo Pablo, he aprendido a estar conforme. Tengo, como. No tengo, no como. Sencillo, lógica, ¿no? ¿O acaso dice, voy a pedir prestado? ¿O voy con los hermanitos para que me inviten? Dice un dicho en México, más vale llegar a tiempo que ser invitado. Pablo no hacía eso. Dice, he aprendido a vestir y a andar desnudo. De todo. Pero ese era un verdadero siervo. ¿Qué queremos ser nosotros? Ser verdaderos siervos. Entonces aprenda que tarde que temprano Dios nos va a pedir algo así. ¿Bien? Para terminar, les voy a contar una historia de un hombre, un misionero que venía de la China. En los años 50, cuando entró Mao Zedong, China estaba lleno de misioneros americanos y norteamericanos y canadienses, parece. Pero aquí venía un hombre. Cuando Mao Zedong empezó a afianzar el socialismo ahí, el comunismo,
mandó sacar a todos, que se fueran todos. Y este hombre, un hombre ya mayor, soltero, sin familia, agarró su mochilita y se subió al avión. Cuando se subió al avión, ese avión hizo una escala en Londres. En Londres, ese avión iba a repostar, iba a cargar otra vez gasolina para viajar a Estados Unidos. Pero allí en Londres subió uno de los grupos más famosos de los años 50-60. Un grupo musical, pues. Entonces, usted sabe todo el borlote que las locas esas le hacen a los locos, pues le hacen a esos grupos. Subieron al avión, volaron, y llegando a Estados Unidos, imagínense otra locura. Entonces, lo que hacen, siempre que viene una persona así, los dejan bajar primero. Entonces él iba bajando las escaleras y vio cómo los estaban recibiendo a esas personas. Entonces él dijo en su mente, dijo, Señor, yo dice, tantos años de mi vida, dice, yo te la dediqué a ti en China. Tantos años, dice, que ahora tuve que salir, dice, pero yo dediqué muchos años, dice, y mira, dice, mira ese grupo que le canta al diablo, dice, cómo lo reciben, cómo los tratan, cómo los cuidan, entonces, y yo que te serví a ti, dice, no vino nadie, dice, no tengo a nadie, dice, yo vengo solo. Entonces Dios le habla y le dice, no te preocupes, aquí en la tierra nadie te está esperando, pero espérate que llegues al cielo. Espérate que llegues al cielo, dice, porque ni tú te imaginas quién te está esperando allá. Hermano, no importa lo que hayamos sufrido de jóvenes cuando no teníamos a Jesús. No importa lo que suframos estando con Jesús. Lo que importa, lo que hay allá para nosotros. Amén. Somos siervos, vivamos como siervos. Aprendamos a ser siervos. El amo es Él. Él nos llamó, Él hizo ya todo. Lo más difícil lo hizo Él. Porque si a nosotros nos hubieran puesto morir en la cruz como murió Él, muchos nos echáramos para atrás. Todo lo hizo Él. Aprendamos a vivir en Jesús. Dice, le digo Pablo a Timoteo, sufre pues como buen soldado las penalidades de un soldado. A mí de qué me sirve ser bebé todo el tiempo. ¿De qué me sirve a mí ser un ministro o ser un líder o ser un cristiano de la iglesia si nunca voy a pasar de ahí? Los que de veras avanzan son los que dicen, Señor, a mí no me importa lo que tenga que sufrir, pero yo quiero crecer, quiero aprender. De eso se trata. ¿Usted cree que en 3 años y medio los apóstoles nomás se le llevaron papitas? No. Los metía a la mar sin Él. Los metía a tempestades. Los ponía a orar. Se los llevaba. Hay muchos que dicen, es que yo no puedo orar mucho tiempo. ¿Se imagina Jesús orando toda la madrugada? Hace mucho tiempo, ustedes conocen a un hermano, un grandote que le dicen Chicho. Fuimos a un culto de oración, hermano. 1 hora orábamos. Y yo me hinqué y él hincó a mi lado. Y él se ponía así también. Como a los 15 minutos me empecé. ¡Hey, no te abre los ojos! No, dice, me estoy durmiendo. ¿Se da cuenta? Y Jesús se lo dijo a los discípulos, ni aún 1 hora habían podido orar conmigo. Ya están dormidos. ¿Y usted cree que así cree usted que Dios lo va a usar para cosas grandes? Sí. ¿Cierto? Todos queremos que Dios nos use grandemente, ¿cierto? Pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Si usted quiere ser del montón, pues hermano, pues hasta ya es hora de que se vaya a ver el fuego, porque ya va a empezar. Pero si de veras quiere servir a Dios, no importa el tiempo, ni la situación, ni la condición. Escuche bien lo que dice Pablo otra vez, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Puedo tener problemas, pero yo sé que Él tiene la respuesta. Si yo tuviera la respuesta, ¿usted cree que yo estaría atribulado? No. Así de sencillo. Dice, en apuros, mas no desesperados. Si no tengo para comer, tal vez Dios me está diciendo, no, ya es tiempo que ayunes. Luego dice, perseguidos, mas no desamparados. Si me matan, Jesús lo dijo, no tengas miedo al que mata el cuerpo, pero el alma no la puede tocar. Luego dice, derribados, pero no destruidos.
Y me dijo, si me faltaran las dos patas, pues me pongo llantas, aunque sea como bicicleta. ¿Cuántas personas van predicando sin piernas? Sin brazos. Lo único que tienen es su boca. Están haciendo el trabajo. Y nosotros, los que están completos, ¿no pueden? ¿Con qué cara usted le va a decir? Imagínese allá en el piso del trono blanco, que lo paren a usted y a un lado al hermanito ese que no tiene brazo, no tiene pierna. Y que le digan a él, que le digan a usted, ¿hiciste la mitad que él hizo? ¿Qué le va a decir usted? No, señor, yo solito voy y meto al lado de todo. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Oh, santo. ¿Qué pretende usted le va a decir a Dios con ese hombre? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ah? Ay, no, es que a mí me dolía la cabeza, me dolía el brazo, me dolía la pierna. Y yo le dije, es que me faltaba el pie derecho. Mira, le faltan los dos. ¿Qué pretexto usted le va a poner? Eso es lo que muchas veces no nos ponemos a pensar. Es bonito cantar, firmes adelante, huestes de la fe. Pero antes de eso va a ser el juicio del trono blanco. Eso lo vamos a cantar ya cuando vayamos a entrar a Jerusalén de Oro, capítulo 66 de Isaías. Pero antes va a ser el juicio. ¿Qué le vamos a decir, hermano? Por eso le digo, es importante no olvidar de dónde nos sacó. Él ya no nos culpa, porque todo lo que Él nos perdonó lo echó al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Si estamos en los caminos del Señor, vamos a pasar pruebas. Nos va a pedir hacer cosas como se lo hizo a este profeta. A Jeremías le quitó su esposa. A Isaías le hizo casi lo mismo. Ve y métete con una mujer porque así van a ser el Mesías. Dios así obra. Si lo hizo con sus grandes hombres de la Biblia, ¿acaso nosotros somos mayores que ellos? Entonces, hermano, entendamos todos, porque aquí estamos en el costal todos. El único que no está en el costal es Él. Aquí en Colombia, en cualquier parte de la tierra, Dios funciona igual, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre será. Las decisiones de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo aquello, Señor, que nos has enseñado. Y te pedimos, Padre, igualmente, Señor, que nos ayudes a entenderlo y a comprenderlo. Y sobre todo, Padre, a meditar en tu palabra, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos permitiste de reunirnos ahora, hoy, este día, Señor. Y así mismo ponemos en tus manos la reunión del martes, la reunión del miércoles, la reunión del jueves. Y la próxima semana, Padre, que podamos hacer las cosas mejor para ti. Gracias te damos, Señor, también, Señor, porque nos bendijiste con unos aparatos de sonido. Esperamos usarlos con sabiduría para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y ahora le doy el tiempo a mi hermano Félix, que él tiene que hacer algunas cosas.